Muy bien, 12:20. Ok. Muchas gracias por su esfuerzo, de su trabajo individual y su trabajo en pareja. Vamos entonces con el siguiente tema. Vamos con el tema con la T. ¿Cuál sería el tema entonces que vamos a tratar ahora? Toma tiempo con tu pareja. Toma tiempo con tu pareja. Este es un tema muy amplio, muy extenso, tanto que se necesitarían varios seminarios, por lo menos 4, para poder tomar la información que se necesita. Por ejemplo, vale la pena que tomemos nuestros libros en casa y los materiales que tengamos sobre la administración del tiempo, aunque yo prefiero llamarlo manejo del tiempo. Vale la pena también que desempolvemos nuestras enseñanzas que hemos recibido sobre el manejo del dinero. Quedaría también para otro seminario. Y vale la pena también pensar en materiales como por ejemplo el acto matrimonial o las relaciones sexuales. Hay excelentes libros como Tim LaHaye, que llama precisamente uno de sus libros, lo llama el acto matrimonial. También tiene que ver con el tema de toma tiempo con tu pareja. Pero entremos al tema y dejemos algunos principios básicos para poder tomar este principio y estudiarlo posteriormente. Empecemos leyendo Isaías, que nos ubica sobre el tema. Isaías 43, voy a leer del versículo 18 al 19 en la Nueva Versión Internacional. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Entonces vemos cómo el Señor comienza a ubicarnos en el tema del tiempo que corresponde a nosotros, no a Él. Él es eterno, nosotros no. En Él somos eternos, pero nosotros somos mortales, moriremos algún día, a no ser que el Señor venga y nos arrebate. Eso es diferente, es una promesa que en Él tenemos, pero de todas maneras tenemos un ayer, tenemos un hoy y tenemos un mañana. Y esto nos daría también para otro seminario, por ejemplo, 3 cosas que no debemos de olvidar: aprender, vivir y proyectar. 3 cosas, ténganlo siempre en mente. Cuando yo miro hacia atrás, en el ayer, en las cosas de antaño, ¿qué me enseña el Señor? Aprenda. Aprenda. Yo ya no puedo cambiarlo. Pero todas esas cosas que no es lo que Dios ha hecho específicamente en nosotros, dice Él, olviden las cosas de antaño. Pasado es pasado, yo ya no lo puedo cambiar, allá está. ¿De eso qué puedo hacer? Aprender. Por ejemplo, mi esposita contaba el testimonio del tema del zancudo, ¿cierto? Y se presentó el zancudo y ella entró y yo estaba durmiendo. Y por supuesto se enojó. Pero hay cosas en esa historia que ella no vio, ¿cierto? Por ejemplo, ella salió, pero yo sí me levanté y busqué al zancudo y maté al zancudo. Pero ¿qué pasó después de eso? Me acosté y me dormí. Entonces, cuando yo miro hacia atrás y veo el enojo que ella tenía y digo, pero bueno, yo al fin y al cabo maté al zancudo, ¿qué fue lo que no? ¿En qué fallé? En que no me comuniqué. Pues antes de seguir durmiendo, yo debe haber salido y decir, el zancudo está muerto, chao. Fallé, entonces tengo que aprender. Entonces, eso tenemos que hacer todos. Muchas veces no vemos el cuadro completo, pero volvemos atrás y tratamos de mirar el cuadro completo y el Señor nos va a mostrar qué tengo que aprender. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que olvida las cosas de antaño, el ayer. Del ayer yo aprendo.
¿Cómo me dice el Señor que debo de vivir? En el hoy. Yo vivo en el hoy, hoy. Yo no puedo vivir el pasado, yo no puedo vivir en el futuro, que es la falla que muchos a veces cometemos. Seguimos viviendo en las cosas de atrás, en las cosas de antaño. Dios no quiere que mire allá. Quiere que aprenda y entienda que aún en esas situaciones alegres o tristes, ¿qué es lo que debo de aprender? Que hasta hoy, el Señor está conmigo. Ahora, cuando miro al futuro, muchos quieren vivir allá en el futuro. Yo no puedo vivir en el futuro. Lo máximo que puedo hacer en el futuro es ¿qué? Proyectarlo. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que me proyecte cómo me veo en 5 años. Pero no para vivir como estaría en 5 años, sino debo de vivir el hoy, proyectándome, confiando en Dios, que si hago lo que tengo que hacer, en 5 años el Señor permitirá que yo esté allá. Pero una vez que esté proyectado, yo se lo dejo en las manos de Dios. ¿Qué tengo que hacer hoy? Vivir lo que tengo que hacer para poder llegar donde Él quiere que yo llegue. Entonces Dios quiere formar su carácter en mí, sé que yo sea un tipo de persona con el carácter de Cristo en mí. Hoy no lo soy, pero yo sí puedo proyectar de lo que Dios está haciendo en mí para poder llegar allá. Pero para llegar allá tengo que empezar hoy, no ayer, hoy. Mirando a qué, atrás, ¿para qué? Para aprender. Entonces, 3 cosas importantes: aprender, vivir y proyectar. Cuando entendemos este concepto, entonces estamos listos para que entendamos cómo evaluar las metas y cómo evaluar las proyecciones que tenemos dentro del contexto del tiempo. Cuando hago eso, entiendo entonces que todas las evaluaciones tengo que hacerlas con respecto al ayer, al hoy y al mañana. Si eso es claro, lo segundo que tengo que clarificar es que una cosa son las metas y otras cosas son los objetivos. Tengo que entender que hay metas y hay objetivos. Cuando hablo de metas, son enunciados de intención, ¿ya? Y me quedo ahí. Por ejemplo, una buena meta sería: voy a adelgazar. Es un buen propósito. Por lo menos yo debería de tener el peso correspondiente a mi altura. Eso dicen los médicos, ¿no? Es cuánto mido, cuánto peso, y ahí hay una bonita meta. Tengo que adelgazar. Esa es una meta. Pero es distinto, aunque necesito esa intención, ese enunciado de intención con respecto a lo que es un objetivo. El objetivo tiene que ser medible. Tiene que tener un punto final dentro de un marco particular de tiempo. Y por consiguiente, los objetivos tienen que ser inmediatos, a corto plazo y a largo plazo. Entonces yo podría decir, como objetivos, teniendo en cuenta esa meta, quiero en julio del 2025 estar pesando 83 kilos de los 85 que tengo. Bueno, son 2 kilitos. Pero si lo miro a diciembre, yo puedo decir, a diciembre quisiera estar en 80. ¿Yo puedo medir la meta? Sí, pero no sé, queda como ambiguo, ¿cierto? Pero un objetivo sí. En el objetivo simplemente tengo, como dice mi esposita, una buena pesa y puedo estar todos los días midiendo y puedo medir mi objetivo para saber si me acerco o no me acerco, si lo cumplo o no lo cumplo. Teniendo esa claridad, veamos entonces un pasaje que nos dice que debo de aprender a vivir el hoy. Pidamos el favor a Camilo, que creo que tiene allá el micrófono, y nos lea por favor Deuteronomio 30, del 15 al 16. Mira,
Hoy te doy a elegir vida y prosperidad o muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Ok, gracias. Camilo, ¿cuándo debo de elegir vida y prosperidad o muerte? Hoy. Perfecto. ¿Y cuándo debo de amar al Señor tu Dios? Hoy. Entonces, ¿debo de vivir cuándo? Hoy. Y muchas veces se nos olvida este principio. Es hoy, es hoy. Mi vivir está en el hoy, no en el ayer, ni tampoco en el mañana. Veamos un ejemplo puesto en práctica de este principio en el caso de Hechos 26-22. Alguien que me lea este pasaje, Camilo, pásale por ahí un micro a Juan, que está ahí cerquita. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucediera. Ok. Que sucedería, perdón. Mil gracias. Entonces vemos que el apóstol Pablo tenía una esperanza en el mañana. ¿Basado en qué? En sus experiencias y aprendizajes del ayer. Pero él estaba viviendo en el hoy. Ahora veamos 4 factores, 4 criterios importantes para la evaluación que debemos de realizar con la variable del tiempo. Para ello vamos a basarnos en Proverbios, capítulo 4, versículos 25 al 26. Primer criterio fundamental, dirección. El criterio de dirección nos dice a dónde vamos. Y esa sería una respuesta supremamente interesante que cada uno de nosotros defina. Si sigo viviendo como estoy viviendo hoy, ¿a dónde voy? ¿Hacia dónde me llevo? ¿Qué dirección está tomando mi vida? De ahí que Proverbio nos dice, pon la mirada en lo que tienes delante. Fija la vista en lo que está frente a ti. Hay una ilustración bien importante sobre este factor, este criterio, y es pon la escalera en la pared correcta. Muchos ponemos la escalera en el sitio incorrecto. Cuando llegamos al final de la escalera, ¿llegaríamos al objetivo o a la meta que nos hemos trazado? No. Entonces yo debo aprender a evaluar la dirección, lo que estoy haciendo hoy, vivir en el hoy, hacia dónde me está llevando. ¿Me lleva a cumplir con ese propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Me lleva a ser el tipo de persona que Dios quiere que yo sea? Entonces, ¿qué aprendemos de este concepto? Es irresponsable seguir avanzando sin asegurarnos hoy que vamos en la dirección correcta. ¿Ok? Segundo principio, el cambio. ¿Qué pregunta tenemos que hacernos continuamente? ¿De qué nos hemos despojado? ¿Qué cosas tengo que corregir para no perder esa dirección que Dios me ha mostrado? ¿Hacia dónde voy? ¿De qué tengo que despojarme hoy para ir en ese camino? Proverbios 4:26 nos dice, endereza las sendas por donde andas. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuáles son tus sendas? Yo sé hacia dónde voy. Entonces, ¿cómo debo de enderezar esa senda? ¿Para qué? Para allanar todos los caminos y poder llegar donde Dios quiere que yo llegue. ¿Qué principio qué punto tenemos que recordar en este principio? Que es irresponsable esperar un mañana diferente sin hacer cambios en el presente.
¿Qué cambios tengo que hacer hoy para poder llegar en esa dirección que Dios me ha mostrado? Tercer criterio, el de las prioridades. Y un libro excelente de Stephen Covey que siempre hay que recordar solamente el título del libro para aprender el tema de las prioridades. Él lo llamó primero lo primero. Dios quiere que vivamos siempre primero lo primero. Entonces lo que tengo que buscar es diariamente en mi planificación es cuál es la voluntad de Dios para lo que estoy viviendo. Y entonces tengo que dedicarme siempre a darle prioridad a lo que tiene prioridad. Por eso Proverbios dice, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Apártate de maldad. Por ahora vamos a hacer énfasis en esa primera parte. Ya tengo la dirección, tengo los cambios que tengo que hacer, voy por la senda, la he allanado, ahora no te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Recuerda el ejemplo del avión. Posiblemente hay cosas que nos puedan sacar de ese camino. Pero ¿qué tengo que hacer? Ajustes, cambios. ¿Para qué? Para darle prioridad y entonces hacemos lo primero. ¿Qué aprendemos de este principio? Que es irresponsable dar importancia a lo que no tiene valor, dejar de hacer hoy lo que debemos hacer por hacer hoy aquello que nos gusta, aunque sea necesario e importante. Muchas veces nuestra conciencia queda tranquila cuando nos agotamos haciendo muchas cosas. Y muchas veces esas cosas que hacemos nos gustan. Y entonces nos fascina. Por ejemplo, a mí me gusta la tecnología. Entonces me meto en el computador y se me fue el tiempo. Hago aquí, paso allá. Pero la pregunta ¿es eso lo que debería de hacer? ¿O debería concentrarme en el PowerPoint para terminar la charla que tengo que dictar? Entonces, tengo que aprender a pensar qué es lo primero. Porque muchas veces vivimos tan solo en la urgencia. Pero la experiencia muestra que cuando vivo en lo primero, las urgencias se presentan, pero no con la misma frecuencia que cuando, por ejemplo, aplazo las cosas que tienen que hacerse hoy y las aplazo para mañana. Cuando eso lo llama procrastinación. Entonces, cuando vivo en la procrastinación, ¿qué se va a presentar? Una urgencia. ¿No les ha pasado con el pago de un servicio? Tengo que pagarlo el 5. Bueno, por tarde debería de pagarlo el 4. Pero igual, lo hago el 5. Y el 5 se me presentó una emergencia. Por lo tanto, no pagué el 5. Y entonces la urgencia se volvió más urgente. ¿Por qué? Porque van a cortar el gasto. La pregunta del millón es ¿por qué no lo hizo el 4? ¿Por qué no lo hizo el 3? ¿Por qué no lo hizo el 2? Entonces, vamos al último punto de este factor para que lo tengamos presente: dirección, cambio, primero lo primero, prioridades. Y por último tenemos la madurez. Proverbios 4:27. Apártate de la maldad. Apártate de la maldad. Cuando pecamos, dice inmediatamente el apóstol Juan, el Señor nos lo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Primera de Juan 1:9. Entonces, apártate de la maldad, apártate. Porque cuando me aparto de la maldad y me esfuerzo por vivir conforme a la palabra de Dios, crezco en Cristo. Y entonces cuando crezco en Cristo, estoy madurando en Él. Es irresponsable esperar un desarrollo en el mañana sin experimentar un crecimiento hoy. Una buena práctica es en nuestros devocionales diarios o antes de acostarme, preguntarme,
¿Hoy qué aprendí? ¿Qué debo de confesar? ¿Cómo crecí hoy? ¿En qué área crecí? De las actividades que hice durante el día y que voy a dejar delante de Dios antes de dormir. Señor, ¿qué puedo aprender de ese ayer? ¿Qué debo de corregir mañana? ¿Qué prioridad debo de establecer mañana? ¿Y cómo espero crecer con lo que voy a hacer mañana? Dirección, cambio, primero lo primero y crecimiento. Y finalmente, hay 6 áreas, y me identifico plenamente con Charles Stanley, de su libro El éxito a la manera de Dios, de 6 áreas que tenemos que tener siempre presente. Primero, en el establecimiento de metas. Ahora que acaba de pasar diciembre y establecemos metas para el año siguiente, 6 áreas en las cuales debo de tener metas y objetivos. Metas que son enunciados de intención, ¿qué quiero? Y luego objetivos que yo pueda medir en el tiempo. Entonces, 6 áreas. ¿Cuáles son 6 áreas? Y esas 6 áreas me ayudan también a manejar la agenda. Es bueno que todos mantengamos una agenda que nos permita controlar el manejo del tiempo. Cada uno manéjela como quiera, pero tenga una agenda. Gracias a Dios por las herramientas como Google y todas estas herramientas que tenemos hoy en día, los calendarios, el cruce con Evernote, toda esa serie de cosas y herramientas que nos ayudan entonces para poder tener entonces una guía que me muestre dónde estoy y hacia dónde voy. Y todo esto que he hablado lo puedo simplemente viendo el calendario, puedo ver qué hice, qué no hice, por qué no lo hice, por qué sí lo hice, a dónde me lleva, hacia dónde voy, qué prioridades estoy dando, en qué estoy empleando el tiempo. Entonces, ¿cuáles son esas 6 áreas? El área espiritual. Esa área espiritual es el área de mi relación con Dios. ¿Cuánto tiempo estoy dedicándole a Dios? ¿Cuánto tiempo estoy destinando a mi devocional? ¿Cuánto tiempo estoy leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo estoy hablando con Dios? ¿Cuánto es ese tiempo? En segundo lugar, el área personal. ¿Cuál es el área que estoy dedicando para mí? ¿Ya? ¿Estoy descansando lo que tengo que descansar? ¿O estoy descansando más de lo que no debo de descansar? También sucede. Entonces, el área personal de mi relación conmigo. En tercer lugar, el tiempo con mi familia. Y allí tengo que separar el tiempo con mi esposa, el tiempo con mis hijos y el tiempo de la familia. Son 3 tiempos distintos. Hay un tiempo que tengo que separar para con mi esposa. Otro tiempo que tengo que separar con mi esposa y con mis hijos. Y otro tiempo en que estamos todos. La cuarta área importante es el área profesional o ministerial y para muchos bivocacionales, las 2. ¿Cuál es el tiempo que estoy dedicando a mi profesión? ¿Cuál es el tiempo que estoy dedicando al ministerio, a servir a otros, a lo que el Señor me llama a servir? Y cada una de estos espacios de tiempo yo las puedo colocar y sombrear en mi calendario, mi tiempo devocional. De 5:30 a 6:30, listo. Tiempo de descansos, tiempo de trabajo. Luego, el tiempo que voy a dedicar a la parte social, mis amigos, es el área de mi relación con ellos. Entonces, nuevamente, a veces pecamos por exceso o a veces pecamos por defecto. Y por último, un factor que a veces olvidamos y es el tiempo en el área económica. Tiempo que dedico a hacer mis presupuestos. Tiempo que dedico a registrar mis gastos diarios y tiempo que dedico para comparar
los gastos reales, mis ingresos reales, con respecto al presupuesto que tengo. ¿Qué diferencias hay? Me estoy acercando al presupuesto, quedó bien hecho el presupuesto, tengo que ajustarlo y meter cambios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo disminuir los gastos? ¿Cómo puedo incrementar mis ingresos? Ese manejo del dinero me está permitiendo cumplir los propósitos en las demás áreas. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros y Dios nos guía. Entonces, allí tenemos unos factores, concepto del tiempo y áreas en las cuales tenemos que continuamente evaluar y proyectar. 6 áreas en las que mi calendario debe reflejar claramente en esas 6 áreas cómo estoy usando las 24 horas del día. De ahí que hay un video que termina con una buena pregunta. ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Y debe ser una pregunta que siempre que haga algo debe estar en mi mente. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el mejor tiempo? ¿Cuál es el mejor uso de mi tiempo ahora? Cantar una canción.